Hola amigos, bienvenidos a este canal. Muchísimas gracias por su presencia. Que tenemos como invitado nada más ni nada menos que al maestro Ramiro Rodríguez, el editor de Alfa Ediciones, profesor y más detalles que él mismo nos va a narrar. Ramiro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, Estela, contentos por esta invitación que me has hecho, te lo agradezco y bueno, me gusta mucho platicar de literatura contigo. Este creo que puede ser un buen momento para hacerlo. Sí, a mí también me gusta. A mí me gusta más que a ti, yo creo, porque yo aprendo muchísimo contigo. Ramiro, tú naciste en el norte de México. Así es, soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, viví muchos años en Matamoros, Tamaulipas y bueno, y ahora estamos en Brownsville, Texas. Sigo considerando que vivo en Matamoros, Tamaulipas, pero también vivo en Brownsville, Texas. ¿Cuál es tu actividad? Sí, bueno, la actividad, digamos, la que me da para pagar mis cuentas, para pagar mi carro y para pagar mi comida, pues es la actividad de maestro. Actualmente soy, pues, como subdirector de un grupo de maestros acá en el programa de gobierno de Estados Unidos. O sea que tú eres completamente bilingüe. Sí, bueno, hablo inglés también, pero mi primer idioma, evidentemente, el español. Bueno, yo digo bilingüe, a lo mejor eres políglota y yo te estoy limitando. Solamente inglés y español, español e inglés. ¿Cuál es tu formación académica? Tengo la licenciatura en educación, es la licenciatura en pedagogía con la especialidad en lengua y literatura españolas y tengo la maestría en literatura hispanoamérica. Ajá, ¿y en qué universidad? La licenciatura fue la universidad, es el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y la maestría la hice en la Universidad de Texas en Brownsville, el Texas Almus College. Eres un norteño de dos orillas, ¿no? Podríamos decir que sí, porque mi vida ha estado siempre en la frontera de Tamaulipas y Texas. No soy tejano, soy tamaulipeco, pero he crecido en un ambiente donde, pues, en un ambiente fronterizo. ¿Cómo es que a ti se te ocurrió estudiar? Bueno, tú querías ser maestro, pero te fuiste por el área de literatura. Fíjate que, bueno, estudié la licenciatura en pedagogía con el propósito de graduarme de maestro y estuve trabajando durante 22 años en el Sistema Nacional de Educación en el área de secundarias, pero bueno, tuve que dejar el trabajo en 2014 para continuar mi trabajo también en el sistema de educación, pero ya de Estados Unidos. El estudio de posgrado, la maestría, nunca fue un requerimiento, eso sí lo hice ahora sí que nada más por el gusto de adentrarme un poquito más en la literatura, puesto que ya tenía pues diversas publicaciones e interés en escribir, desde lo traigo, no te voy a decir que desde niño, mi interés en la creación literaria se origina ahí en los años de mi licenciatura, es decir, a los 18, 19 años, pero siempre me ha gustado leer y a escribir, empecé a escribir más o menos a esa edad, ¿no? Yo entré al programa de maestría de la Universidad de Texas, pues con la intención de adentrarme un poco más en el campo de la literatura y de esa manera, bueno, cuando me gradué fue cuando vino una oportunidad de trabajo acá en Estados Unidos y bueno, la tomé, ¿verdad? Pero entonces, de más joven, ¿tú no se te había ocurrido que ibas a ser poeta? ¿No te habías descubierto escritor? La verdad no, Estela, yo escucho a algunos compañeros que dicen que desde que estaban en primero de primaria y en segundo y en sexto de primaria, yo no, yo lo que recuerdo es que en la primaria me gustaba mucho participar en la lectura. Cuando nos pedía el maestro, ¿alguien quiere leer tal? Ahí estaba Ramiro levantando la mano, porque me gustaba mucho leer mi libro de lecturas, esa portada maravillosa que todos los mexicanos de mi edad guardamos en la memoria, ¿verdad? Que representa la patria con la bandera. Exactamente, ¿no? Entonces en la secundaria, cuando había los concursos de lectura coral, también la maestra me elegía porque tenía un buen timbre de voz, o no para declamar, sí declamaba, pero no era lo que más me gustaba leer. Más que todo, nunca me vi escribiendo, aunque sí escribía, ¿no? Sí, sí escribíamos, pero no puedo decir que escribía poesía o que escribía cuentos. Yo recuerdo que escribía porque tenía le llamábamos semanario, una especie de diario ese de 2 manos donde nosotros anotábamos pues la experiencia cotidiana. Poco a poco ya en la licenciatura fue cuando más, en la clase en preparatoria también, yo recuerdo que mis clases favoritas eran taller de lectura y redacción, la clase de literatura, la clase de inglés. Son las que
más disfrutaba y en las clases que mejores calificaciones obtenía. Cuando llegó la oportunidad de hacer la licenciatura, pues me elegí. La primera opción fue lengua y literatura, ¿no? Y siendo tú varón en una zona de altísimo riesgo como es Tamaulipas, ¿no tuviste obstáculos? Suena esta situación de Tamaulipas, tú sabes que es ahí, digamos, cuando se desatan las situaciones de violencia, pues es por ahí por el 2010, cuando nuestro ilustre presidente de entonces le declara la guerra al narcotráfico. Cuando yo hice la licenciatura no tenía en mente dedicarme todavía a la creación literaria, al arte, ¿verdad? No tenía esa inquietud. Yo la inquietud que tenía era pues, llegar a ser maestro, tener una plaza y pues, es una oportunidad de asegurar de alguna manera tu futuro, el de tu familia. Entonces eso me parecía una buena opción. La inquietud sobre la creación fue durante el desarrollo de la licenciatura. Mi maestro, bueno, me dio varios cursos. Yo lo recuerdo como mi maestro brillante de literatura mexicana, el profesor Héctor Rocha Horta, ya descansa en paz. Él fue uno de los que no sé si vio algo de talento y me estaba estudiando los sonetos de Sor Juana, me dice, oye, intenta hacer un soneto a ver qué tal te sale, y pues ahí estaba Ramiro rompiéndose un poquito la cabeza y lo lograba, ¿no? Quizá no de manera brillante, pero él lo veía, oye, escribes muy bien. Entonces de alguna manera me entusiasmó él a crear. Por eso también en mis primeros años de creación literaria hago mucho soneto o décima o romance. Tú sabes, los textos de la literatura clásica, ¿no? No sé si de manera correcta o no, pero hasta donde yo lo veo, pues estaban muy bien medidos, muy bien rimados y había cohesión en cuanto al contenido. Pero es así como me involucro con la cuestión de la creación literaria, pero ya como arte, ¿no? Todavía recuerdo la primera vez que me invitaron a participar en una lectura pública, fue ya egresado, yo tenía como unos 21 años ahí en Matamoros. Entonces, bueno, pues se ha ido dando poco a poco la necesidad de escribir y de publicar o de hacerlo de manera pública. Publicar, a leerlo tú frente a un grupo de personas o cuando lo eligen para ponerlo en alguna antología, en algún periódico, en algún folleto, ¿verdad? Nada más para precisar, ¿cómo se llamaba tu profesor de que descubrió que tú tenías una beta? No se me olvida su nombre, Héctor Rocha Horta. Él era profesor de lengua y literatura, egresado de la Escuela Estatal de Maestros en Ciudad Victoria. Él escribía también con ese verso clásico, le daba por el romance o el romancillo, el soneto. Entonces tenía experiencia en cuanto a la creación literaria. Tú parece que desde que naciste tenías una especial aptitud para la palabra y así como yo te conozco, yo siento que tú eres una especie de guardián de la palabra porque eres meticuloso y eres pues hasta cierto punto exigente, lo cual me parece muy bien porque dado mi proceso, pues no fue como el tuyo. Yo también, tú sabes, era profesora de escuelas secundarias, pero en el área de tecnología. Yo estudié mecánica de precisión en una normal que ya hace mucho no existe. Pero desde la normal empecé a leer y quizá desde la secundaria me atrapó la poesía con los románticos en la clase de literatura. Pero no era algo que yo considerara que podía estar también en mí, ¿no? Y a la hora de que empecé a comprometerme más con la lectura, muy pronto me di cuenta que yo también tenía mucha necesidad o ganas de contar cosas. Pero en mi caso creo que lo mío ha sido bastante, ¿cómo le llaman? Lírico, porque yo he escrito, ahora sí que en mi caso sí, desde adolescente empecé a tener mi diario. Y soy de esas personas que ha escrito siempre por necesidad, pero no, desde luego en los primeros años jamás me imaginé que algún día hubiera un libro publicado con mis ideas. Entonces, en mi caso, el proceso de aprendizaje ha sido muy largo y no te voy a decir que autodidacta, porque no existen los autodidactas. He tenido talleres con algunos profesores, pero creo que he aprendido mucho más de lo que escucho de los otros poetas en los encuentros y de las lecturas. ¿Tú qué porcentaje le darías a esto de la inspiración y de la disciplina? Porque quizá parte del problema de toda esta explosión de poetas, como dice un amigo, en México podrá no haber poesía, pero siempre habrá poetas, porque se sabe en realidad poco
cuando no has estado dentro de la academia, dentro de los cánones de la investigación literaria? ¿Qué porcentaje tú le darías a esto de la inspiración y a la disciplina? Yo estoy convencido de que es más la disciplina. Cuando dicen inspiración, fíjate que no sé, no me gusta utilizar la palabra para definir mi proceso creativo, la cuestión de la inspiración. Yo tengo la idea y estoy convencido de que algunos de los poemas que pienso yo que son más efectivos de lo que he escrito, ¿no? O que he visto que otras personas, digamos que aceptan con mayor facilidad, son poemas que son resultado del trabajo. Y es lo que yo les digo a las personas que asisten, por ejemplo, a un taller literario que imparto, que mucho va a depender de la disciplina que se tenga para crear. Si estoy esperando a que lleguen las musas, a que llegue la inspiración para crear, me voy a quedar esperando. Tengo que sentarme, tomar el lápiz, el papel y empezar el texto y dejar que fluya la idea, dejar que fluyan las palabras. Bueno, o la computadora, ¿no? Estoy pensando yo en el lápiz y en la hoja de papel, pero también puede ser estar frente a la computadora. En el caso personal es sentarme cuando me da la gana, cuando tengo oportunidad, frente a la computadora, cuando traigo la idea de crear. Y me pongo a crear, me pongo a escribir y fluyen las ideas. Entiendo también que hay ocasiones en que fluye la idea con más rapidez, vamos a decirlo así, que sale con más facilidad, por decirlo también de esta manera. Yo no sé si a eso es a lo que se le llame inspiración o sencillamente que es el momento adecuado donde no tuve interrupciones, donde mi mente estaba más relajada, porque hay ocasiones en que, aunque traiga yo problemas en el trabajo u otro tipo de problema, yo me puedo sentar y crear algo y tratar de concentrarme y hacerlo. Pero cuando traigo la mente descansada, pues obviamente el texto fluye con más facilidad, ¿no? Mira, este tema lo hemos discutido porque no falta quien se haga la pregunta: ¿y cómo es que se hace la creación poética? ¿De dónde vienen las palabras? ¿De dónde viene esa forma de decir que no es convencional, coloquial, sino que trae otra música, trae otras palabras, incluso trae imágenes, trae metáforas? ¿De dónde viene? Al escucharte pienso que tal vez para cada persona pues viene siendo una experiencia diferente. El primer taller que tomé de poesía lo tomé con la maestra Juana María Naranjo, y ella nos decía que las palabras tienen peso, olor, color, textura, y nos enseñó a utilizar el diccionario y el diccionario de sinónimos, pero para mí eso era raro, ¿no? Porque pensaba, no, es que yo no genero así. Incluso, por ejemplo, podría decirte, una vez iba manejando en el viaducto en la Ciudad de México y me tuve que orillar porque se me vino como en chorro un montón de ideas y me puse a escribir, a vaciar. Era como una necesidad catártica. Y de ahí surgió un poema pues muy bonito. Claro, creo que la otra parte ya es parte de disciplina, no porque me pareció genial a la hora de que salió ya está listo para mostrarlo. Entonces hay que sentarse y revisarlo y corregir. Déjame nada más comentarte algo que mencionaste y que me parece muy relevante, Estela, en cuanto a la creación literaria. Yo pienso que a algunas personas les puede funcionar la consulta del diccionario al momento de crear un poema, pero habrá personas que no lo necesiten, y no porque ya tengan las palabras ahí, sino porque no es un método o no es la metodología para la creación y no te funcionó. Es tal vez porque no es, digamos, el método que a ti te gusta utilizar al momento de la creación. Yo pienso que la lectura es la principal herramienta que te va a facilitar la creación literaria, que te acerques a otros escritores, que elijas los que más te agradan y que permitas que te susurren sus secretos al momento de tener la lectura, al momento de abrir un libro de ellos. Yo, entre muchos autores que he leído, a mí me encanta acercarme a Octavio Paz, o me encanta acercarme a Elsa Cross, porque me susurran sus secretos al momento de la creación. Muchas veces me han dicho, oye, estos textos tuyos se parecen mucho a los de Octavio Paz. Oye, pues qué elogio. Si me estás diciendo eso de una manera malintencionada, para mí es un elogio que me digas eso. Y no es que sea réplica, sino es que esos secretos que me ha dicho Octavio Paz son los que yo utilizo al momento de crear. Ojo, en ningún momento estoy diciendo que mi poema o mi poesía sea tan buena como la de él, pero sí te puedo decir que es uno de los autores a quienes más me acerco precisamente con el propósito de crecer como creador. Te puedo mencionar a Octavio Paz, a Elsa Cross, o a Vicente Huidobro, o a Jorge Luis
Félix Borges, y te puedo decir que son a los autores a quienes más me acerco para escuchar qué es lo que dijeron y de ahí yo formar lo que tengo que decir. Pero fíjate, estoy recordando aquella discusión sobre la poesía de Octavio Paz y la de Jaime Sabines, porque al principio, en mi caso, me era casi inaccesible Octavio Paz. Lo leía, pero en sus ensayos, en la poesía, no me decía nada. Ya después de más años, te digo, de escuchar y de leer, ahora sí ya, y la disfruto muchísimo. Pero también me doy cuenta de la exigencia es el resultado de todas las lecturas y de todo lo que saben a nivel técnico sobre lo que es la poesía o lo que debe ser, porque Sabines, pues ya ves que abarrotaba los espacios públicos porque a la gente le encantaba, y pensaba que Sabines escribía utilizando mucho la emoción y Octavio Paz más la cabeza, ¿no? Sin embargo, cuando ya lo pude comprender, me di cuenta que también lleva emoción, nada más que está lograda de una manera diferente, de un modo más trabajado, mucho más elaborado, pero requiere más trabajo intelectual de quien lo lee que a Jaime Sabines. En ti y en otras personas que he conocido ya más recientemente, me doy cuenta de esa diferencia entre toda la pléyade de escritores que sacan sus libros y hasta se hacen reconocimientos mutuos y hacen premios entre ellos para darse aplausos, y la otra poesía o el otro grupo de poetas que están aspirando a mejorar la expresión, a utilizar de modo adecuado lo que son las estrategias de la poesía como expresión. Ramiro, yo me encontré en un libro tuyo, 10 mandamientos que tú diseñaste que tienen que ver con la poesía. Quisiera saber cómo es que se te ocurrieron, cuándo los hiciste, con qué intención y qué respuesta has tenido de la gente que los conoce. Fíjate que este poema, Los 10 mandamientos del poeta, es una recreación de los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia, ¿no? De hecho, tengo un libro que se llama Cosmogonía de la Palabra. Esta es la segunda edición de Cosmogonía de la Palabra. Y en él hay un grupo de poemas que vamos a decir que nacen a partir de una serie de oraciones que nos marca o que se utilizan en la iglesia, ¿no? Para este poema en particular, Los 10 mandamientos del poeta, he recibido crítica positiva y he recibido crítica negativa también, ¿eh? Es decir, crítica en el sentido de que, oye, pero es que esto es muy simplón, tomaste los 10 mandamientos que nos dice la Biblia y tú estás adaptándola a la cuestión del proceso creativo, de la poesía. Digo, bueno, es una forma, es un recurso que utilicé, digamos, tomar este formato para recrear o para crear, vamos a decir, mis 10 mandamientos para mí como poeta. Ya si otro poeta dice, oye, mira qué bien, esto funciona muy bien como 10 mandamientos para lo que debe hacer el poeta, que es lo que han dicho la crítica positiva, ¿no? Hay gente que dice, oye, mira, este texto es buenísimo porque aquí reúnes o sintetizas la esencia de lo que debe hacer el poeta. Entonces habrá gente y siempre va a haber, ¿no? Gente que esté en favor de lo que escribes, y va a haber también detractores. Y bueno, bienvenido. Yo siempre estoy abierto a la crítica. Si es positiva, bienvenida. Si es negativa, me va a servir a mí para redireccionar, tal vez, si es necesario, el error aquel que hubiera cometido. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes los 10 mandamientos del poeta? Muy bien. El poema abre la colección de Cosmogonía de la Palabra y se llama Los 10 mandamientos del poeta. 1. Amarás al poema sobre todas las cosas. 2. No crearás el poema en vano. 3. Santificarás la estructura del poema. 4. Honrarás al pueblo en el poema. 5. No matarás la cadencia del poema. 6. No usarás el poema en actos impuros. 7. No plagiarás. 8. No dirás falso testimonio con el poema. 9. No crearás poemas ordinarios. 10. No codiciarás los poemas ajenos. Oye, pues con tu decálogo es casi imposible no pecar. Si algún día retoman esos mandamientos para la guillotina en las escuelas o en las academias o en los grupos literarios, muchos van a acabar sin cabeza. Fíjate, bueno, esto es algo que
que existe es algo muy real, ¿no? Por ejemplo, pensando en el no plagiarás, ¿no? Tantos casos que hemos visto por ahí toman el poema de otra persona y se lo adjudican y más aún se atreven a publicarlo en alguna antología, en alguna revista, en alguna página. No, deja de eso, hasta envían colecciones completas a los concursos. No sé, pues yo imagino que la persona que lo hace es la persona que sabe que no tiene la posibilidad o la capacidad para la creación. Entonces, pienso yo, si no tienes alguna capacidad debes tener, hombre, pero si no es en la literatura, ¿por qué tiene que ser forzosamente de esta manera? Usar las capacidades que tenemos, pues, en el campo al que le corresponden, sin recurrir a este tipo de trampas, ¿no? Que tal vez hay personas que ni siquiera han explorado a sí mismas, no saben cuáles son sus habilidades, sus competencias, y viven tal vez en automático pensando, yo quiero ser como ese, envidio a aquel hombre, pero no sé por qué, o a aquella mujer, ¿no? Cada uno de esos mandamientos requiere un análisis. Desde que los leí me pareció que valdría la pena disertar ampliamente sobre cada uno de los temas. Por ejemplo, el punto donde dices sobre el pueblo. Honrarás al pueblo en el poema. ¿Por qué? La mayoría de poetas que brotan así como explosión, buscamos hablar de nosotros. El poeta tiende a ser un narcisista que necesita decir yo soy y aquí estoy y todo esto, ¿no? Ese análisis lo podríamos hacer después. Sobre el plagio, lo que es condenable es que la gente, sabiendo que no es dueña de algo, se lo apropie en general, no nada más un poema, sino cualquier cosa, ¿no? Pero también es cierto que, como decías hace un rato, a ti algún poeta te narra sus secretos, algún poeta te cuenta cosas, haces clic con alguien más que con otros. A mí por lo menos me pasa que cuando leo a algunos poetas me dan muchas ganas de escribir, como si quisiera hacer la segunda parte de ese poema, o me hace escribir otro. Pero también hay gente que hace paráfrasis, o ¿cómo le llaman? Intertexto. Es una recreación, ¿no? Podríamos decir que es una recreación del texto. Este texto que yo estoy leyendo, pues es una especie de recreación sobre los 10 mandamientos, no nada más que yo le doy el enfoque que me interesa. No me estoy fijando en cuanto a la conducta humana en general, sino a la conducta del poeta en particular. ¿Cómo es que se te ocurrió escribirlos? ¿Para qué lo hiciste? ¿Era para ti o para enseñarlo a tus alumnos? Cuando lo escribí yo originalmente, obviamente lo tenía yo para mí mismo, como lo mencioné hace un momento. Mira, yo siempre he estado convencido de que la poesía no tiene límites. La poesía es universal, es vasta, es amplia. Pero al momento de definir yo mi camino como escritor o como poeta en particular, quise pensar en lo que debía ser y en lo que no debía ser, ¿no? Conforme a lo que yo estaba viendo en mi entorno, porque mucho de esto que digo yo lo viví en mi entorno. Entonces, tratar de hacer algo que esté bien encaminado o tratar de ser lo más honesto posible al momento de crear poesía. Entonces, esto yo lo escribí, sí para mí, pero también para compartirlo en una lectura con algunos otros compañeros poetas con quienes me reunía, ¿no? Ya después, bueno, surgió el proyecto completo de Cosmogonía de la Palabra y es el poema que abre el libro. Y aquí quiero insistir yo en lo que mencioné hace un momento. Sé que la poesía no tiene límites. Yo pienso que al crear este texto estoy limitando al poeta, pero es más bien una limitación que me estoy autoponiendo para conducirme yo de una manera honesta al momento de crear poesía. Ya si alguien ve en este texto algo que puede adoptar, pues adelante, qué bien, ¿no? Pero habrá personas que digan, bueno, es que texto a mí no me dice nada. Es que eso siempre lo vamos a ver. Ahora, hay gente que dice, no, es que la poesía de Jaime Sabines no me dice nada. Y hay gente que dice, no, es que la poesía de Octavio Paz no me dice nada. Entonces, creo que hay poetas habemos poetas diversos, pues. Hay
gente que le gusta lo que escribes, hay gente a quien no le gusta lo que escribes. Pero es importante que te guste a ti, y si tú partes del principio de la honestidad y de la autenticidad, creo que eso se va a notar, se va a reflejar en tu trabajo. Desde luego, sí. desde luego. Cuando lo que escribo yo busco que me guste a mí. Si no me gusta, pues difícilmente le va a gustar a alguien más. Claro. Entonces, eso es lo que hago. Al momento de crear un texto, si me gusta, si me agrada, o lo envío a un concurso, si lo premian, pues qué bien, si no lo premian, pues también qué bien, lo envío a una revista o alguna antología, algún proyecto de antología. Si lo publican, oye, pues qué bien, quiere decir que gustó. Si no lo publican, pues no gustó. Entonces eso de que si no le gusta a alguien, pues eso también es un aliciente para seguir trabajando y seguir reexplorando los caminos de la poesía, que son infinitos. La poesía es una manifestación de lo que es la creatividad humana en general, donde está involucrado el pensamiento, el sentimiento, las vivencias, las enfermedades, las patologías. Toma en cuenta cuántos poetas no se han suicidado. Pablo Neruda, en su novela esta de Confieso que he vivido, porque él dice, ¿y qué necesidad hay de vestirse estrafalariamente, de vivir drogado y vivir pobre porque eres poeta? No, el poeta también puede vivir de lo que hace y vivir con una vida muy cómoda. No, ya no se tiene que recurrir a esos modelos que para muchos jóvenes dicen, es que yo soy poeta, y lo único que tienen es que no les gusta trabajar y les gusta andar en el alcohol. Bueno, Ramiro, hasta ahorita solo hemos hablado de ti como poeta y cómo se gestó tu interés por la poesía, pero falta un montón de cosas. Por ejemplo, pues tu carácter como editor, tu carácter como promotor cultural, porque sé que tienes grupos de trabajo allá, como profesor, como tallerista. Bueno, cantidad de cosas de las que podríamos hablar después. Solo te quiero preguntar algo respecto a este poema. ¿Se te ha ocurrido hacer una segunda versión de estos mandamientos? La verdad no. La verdad nunca he pensado en hacer alguna segunda versión. Creo que lo que tenía que decir lo dije. Ahora he dicho otras cosas no contrarias a lo que escribí. Te estoy hablando de que esto lo escribí, pues debió haber sido por allá a principios del 2000, 2001 aproximadamente. Pero no, nunca he pensado en hacer una segunda versión. Soy de la idea también de que lo que ya escribimos, ya dejarlo y escribir cosas nuevas y seguir tratando de seguir en ese proceso de evolución en el que el verdadero poeta se ubica. El poeta debe admitir que siempre hay algo que se puede mejorar. No llegamos a un punto donde ya lo sabemos todo. Siempre hay algo que puede cambiar, que puede evolucionar, pero no, nunca he pensado, nunca se me había ocurrido hacer una segunda versión de estos mandamientos. Bueno, pues también yo pienso que aquella persona que siente que ya llegó a la cúspide del éxito, pues ya se acabó, porque el artista ante todo debe ser un explorador de posibilidades. Debemos de buscar más de lo que creemos que ya encontramos, porque esto es, la palabra es algo vivo, tan vivo como los seres humanos, y también cambia con el tiempo, con los tiempos, con la cultura, con los pueblos, con el género. Eso nos faltó hablar, de diferencias que tú notes en la poesía escrita por mujeres y por hombres. Pero lo dejamos para el siguiente video. Te agradezco muchísimo, Ramiro. Espero que te haya gustado este ejercicio y que desde luego no sea el último. Hagamos más. Claro, claro que sí, Estela. Bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Yo encantado de que nos volvamos a conectar en alguna otra ocasión para seguir hablando de lo que nos apasiona, que es la literatura. Bueno, Ramiro, pues muchísimas gracias por tu presencia, por tus conceptos, por tu trabajo, tu disciplina y por las clases tan bonitas que das. Que estés muy bien. Nos Gracias. vemos.
Desde luego les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video y no olviden suscribirse por favor o dar un like y pues espero que estén muy bien y nos seguimos viendo por aquí. Hasta pronto.